Ingeniera, buenas noches. Les saluda el estudiante Jorge Cardoso, aula P3, sección semestre. Le voy a hablar de la preparación de los datos en Power BI para trabajar en la base de datos Sales Example. Para esto tenemos que descargar el Power BI primeramente de la página oficial para el Power BI o también de Microsoft Store. Luego que hayamos descargado el Power BI, abrimos el Power BI para cargar el archivo de la base de datos que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos la opción donde dice obtener datos, importar la base de datos y luego la opción texto SSB. Luego aceptamos y descargamos sale Data Sample y sale todos los fechas, horarios, todos los campos numéricos y campos de texto que vamos a trabajar en el Power Query. En el Power Query podemos hacer muchas adiciones como eliminar columnas innecesarias, dividir columnas, por ejemplo, separar nombres completos, corregir y estandarizar formatos como fechas, números o símbolos y también aplicar transformaciones para normalizar el conjunto de datos. Los campos numéricos como quantity, order, order line number y orden number, todos son revisados que están con todos con números enteros. El campo también PRIS A se revisó que está con decimal. También el campo sale con números enteros con valores dígitos de 4 a 6 revisados. La fecha Ordei, convertido de texto en fecha hora, con el formato de MDY, que significa mes, día y año, que es el día. El texto, estatus, está limpio y consistente. Otro como por ejemplo, el Customer Name, Country, está revisado y sin cambio, sin filtros ni filas eliminadas, 100% original. No se eliminaron filas y no se aplicaron filtros. Se mantuvieron todos los registros originales del archivo de XB para conservar la integridad del conjunto de datos. Si hemos hecho unos cambios, después de realizar todas las validaciones y correcciones necesarias, se seleccionó cerrar y aplicar desde el Power Query. Y todos los datos fueron cargados en módulo de Power BI listos para su análisis y visualización. Y en el estado final del módulo observamos que orden Nürnberg está con número entero y el estado correcto sin cambios necesarios. El quantity order, número entero, está correcto. El P6, número decimal, está correcto. El sales, número entero, correcto, revisado, que varían unos dígitos. El orden line number, número entero, correcto, sin duplicados en el contexto. Orden de fecha y hora, convertido correctamente. Estatus, texto verificado y limpio. Y los otros campos de textos revisados y sin cambios necesarios. Todos los datos están limpios, estructurados y tipificados correctamente para la visualización y análisis y para seguir haciendo más trabajo. Eso es todo. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros. Eh, como dicen las herramientas de visualización de datos como Power BI,
TableauClick, Google Data Studio y Looker comparten varias características comunes que las hacen muy útiles en la analítica moderna. En primer lugar, se destacan por la interactividad, ya que permiten que el usuario explore la información de manera dinámica, filtrando, ordenando y profundizando en los datos sin necesidad de programar. Por ejemplo, en Power BI o Tableau, un gráfico puede actuar como filtro y actualizar todo el panel en tiempo real. Otra característica es la conexión de datos, que les da la capacidad de integrarse con múltiples fuentes, hojas en Excel, bases de datos SQL, servicios en la nube como Google, BigQuery y Azure, e incluso APIs. Esto facilita trabajar con información actualizada y centralizada. También ofrecen visualizaciones avanzadas, desde gráficos hasta mapas geoespaciales, diagramas de dispersión o indicadores KPI, que ayudan a comprender patrones y tendencias. Un punto clave es la colaboración, ya que estas plataformas permiten compartir paneles y reportes en línea, lo cual fortalece la toma de decisiones en equipo. Finalmente, todas cuentan con opciones de automatización y actualización programada, garantizando que los dashboards muestren siempre datos al día sin intervención manual. En resumen, aunque cada una tiene sus particularidades, todas coinciden en facilitar la comprensión del- de grandes volúmenes de datos a través de interactividad, conexión flexible con diversas fuentes, visualizaciones claras y capacidad de colaboración. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es el estudiante Johan Herrera. Vamos a hablar sobre la simulación de Data Home en Power BI. ¿Qué hicimos y por qué? Pues el Data Home utilizado por Power BI, partimos de una única tabla de datos de ventas que sería la Sales Data Sample. La transformamos en sería un esquema estrella. El propósito principal es pasar de una tabla transaccional, que es la que es para el análisis, a un modelo dimensional, que sería el Data Home. Esto organiza la información de manera en la que las consultas y los informes se ejecutan de forma mucho más rápida y efectiva. Los pasos claves, ¿cómo se hizo? El proceso se divide en tres fases esenciales, que uno sería la preparación y limpieza del Power Query, que sería renombrar las columnas. Entramos al editor de Power Query y renombramos las columnas principales, dándoles nombres claros en los conceptos del negocio, que sería order number, pedidos ID, sales, monto de venta, order date, fecha y pedido. Como vemos después en la diapositiva, está un poquito chiquito y no se alcanza a leer, pero es para resumir un poquito. El propósito de esto es poder estandarizar y clasificar el lenguaje modelo. Ahora, para la creación del data mars, las tablas de dimensiones, usando la opción después de nueva tabla, como vemos aquí abajito, la opción de nueva tabla, creamos las tres data mars de dimensión que describen nuestras ventas y esto centraliza los atributos para no tenerlos repetitivos en las tablas de hechos. Por ejemplo, sería de producto, sería BIM producto, que sería creada con product code, product line y product name, que esto responde a la pregunta de qué se vendió. El DIM cliente sería creada con customer name, country, territory, que responde a la pregunta de a quién se vendió y dónde. Y el DIM tiempo, pues claramente
creada a partir de la columna fecha y pedido, que responde a la pregunta ¿cuándo se vendió? Este, y el último paso crucial pues, que realizamos, pues vamos a la visita del modelo para relacionar estas nuevas tablas de dimensión con la tabla original de hechos, que sería la Source Data Sample. La relación se hace por una clave común, por ejemplo, el DIN producto, product code, que se relaciona con el producto de ventas, y esto convierte el conjunto en un esquema, pues en un esquema estrella. En conclusión, ¿para qué sirve? Pues la simulación del Data Home tiene dos grandes beneficios para el análisis de negocios. Uno de ellos sería el análisis rápido y el otro pues que sería es muy flexible. Ahora podemos obtener información inmediata si queremos saber el monto de ventas de línea de producto en un territorio específico. Power BI simplemente usa los filtros de las dimensiones para consultar los hechos sin tener que escanear una tabla gigantesca. Y la principal ventaja sería la rapidez, así se gana un poco más de tiempo. Lo segundo sería el modelo escalable y consistente, que asegura que las matrices, los hechos y los atributos, o sea, las dimensiones, estén siempre separadas. Esto hace que el modelo sea más fácil de mantener y de actualizar y garantiza que todos los reportes usen la misma definición. Pues bueno, en resumen, transformamos datos brutos en una estructura optimizada para el BUNIS inteligente. Bueno, muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Jordi González. En esta aportación vamos a hablar sobre las simulaciones de un Data Warehouse y un Dataman. Como primera aportación podemos decir que el Data Warehouse es un sistema utilizado para el deporte de análisis de datos y actúa como un repositorio central donde se almacenan datos de diferentes fuentes. Y el Data Mart son subconjuntos de un Data Warehouse diseñados para el área específica de lo que tiene que ver con el negocio, facilitando el acceso a los datos relevantes en análisis específicos. En actividades que pudimos realizar, podemos ver que las tablas de hecho contienen datos cuantitativos que se pueden medir mediante el análisis. En este caso, eh, la, eh, la tabla de ventas incluye los siguientes, lo que es el pedido ID, indicador único de cada pedido, los montos de venta, que refiere a la totalidad monetaria de las ventas, las cantidades, el número de unidades vendidas, precio unidad, el precio del producto, y la fecha de pedido, que es la fecha en la que se alianza a la venta que se realizó. Por otro lado, las tablas de dimensiones proporcionan el contexto de tablas de datos de hecho. En este caso se crean tablas de dimensiones, tanto el DIN producto, que es el product code, el product line y el product name, que detalla lo que es el código, la categoría y el nombre del producto. El DIN claim, que es el nombre del cliente, el país del cliente, el country, y el territory, que es el territorio o el origen del cliente. El DIN tiempo se detalla lo que es la fecha de pedido, lo que es el año correspondiente del mes y el trimestre, que es aquí corresponde. Como podemos utilizar un diagrama para mostrar las relaciones entre las tablas de hechos y ventas, vamos a poder crear, como podemos ver aquí, estamos primero cambiando el nombre de lo que tiene que ver para poder hacer las conexiones, en este caso, entre las dimensiones y poder hacer las relaciones. Lo que vamos aquí es tratar de diseñar las tablas de hecho llamadas ventas en los siguientes campos, en pedidos, como había mencionado. Una vez establecidas las relaciones, procederemos a crear las tres tablas de dimensiones y las relaciones. Adjunto solo una captura, porque en las relaciones que procedimos a hacer
Fueron más de 7 u 8 relaciones. Y para acortar un poco el tiempo de la explicación, al trabajo ya realizado, vamos a hacer solo lo que es una relevancia, lo que es resaltar la importancia de las tablas de hecho y dimensiones en el análisis de datos. Todo esto vamos a mencionar cómo está estructurado. Esta estructura permite realizar consultas complejas al obtener insights valiosos sobre el rendimiento de ventas, el comportamiento del cliente y tendencias a largo plazo. Con esto vamos a tratar de presentar estas estructuras. Podrás presentar de manera, vamos a ver efectivo estas simulaciones del DataWay y el DataMart, enfocándose en una identificación de dimensiones y de hecho. Gracias. Muy buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Carlos Navarrete, integrante del Grupo 5. En esta ocasión voy a hablar sobre los temas que se me asignaron para las dos prácticas en su materia, pues, ¿no? Para la práctica uno se me asignó lo que es el proceso de transformación de datos. Básicamente, cargar el archivo en formato CSV que usted nos suministró para el ejercicio y revisar que las columnas estén propiamente formateadas. Pues, ¿no? En este caso, lo que más nos importaba era la columna Sales y la columna Order Date, ¿no? Columna Sales debería estar en formato numérico y la columna Order Date debería estar con formato de fecha. Ok, entonces para eso aquí tenemos unas pequeñas capturas donde se muestra, bueno, no sé si se alcanza a ver, se muestra cómo se carga la base de datos, cómo se pone, cómo se ingresa a transformar los datos, cómo se elige la columna y se verifica, pues, ¿no? Entonces, para cambiar la columna Order Date, en la pestaña Transformar, cambiamos el tipo de dato a fecha y hora. También la configuración regional, elegimos Inglés Estados Unidos, confirmamos y validamos la conversión. Ok, entonces también había otro punto más en el cual, porque en este formato nos da fecha y hora, pero necesitamos solamente la fecha. Así que también podemos elegir la opción transformar y ponerlo solo como fecha. Y el archivo se va a modificar, la columna se va a modificar y quedará solo con formato de fecha. Ok, entonces también nos pedía el ejercicio limpiar las columnas innecesarias. Entonces hicimos un pequeño barrido y vimos columnas tipo address line 2 que no nos significaba mucho para nuestros cálculos, pues, ¿no? Aplicamos los cambios y comenzamos ya, bueno, ya tuvimos como resultado los datos listos para trabajar en Power BI. ¿Ok? Eso fue lo que realicé en la práctica número uno. En la práctica número 2 era el tema 5 y 6, medidas DAX y creación del cubo OLAP. Ok, entonces para esto teníamos que tener ya el equipo con unos prerequisitos, pues, ¿no? O sea, el archivo lo teníamos que tener con unos prerequisitos. Tener el modelo estrella con tablas, ventas, DIN producto, DIN tiempo y las relaciones que estén activas, pues, ¿no? DIN producto con product code, ventas con product code, DIN tiempo, lo que es fechas, con ventas, fecha de pedido. DIN tiempo marcada como tabla de fechas con la columna fecha. ¿Ok? Una vez que tuvimos esto, ya podíamos crear las medidas DAX. ¿Ok? Para esto, lo que hicimos fue seleccionar la tabla de destino de las medidas y eso fue ventas o tabla de medidas dedicada. Creamos la medida total ventas y esto va a ser igual aquí en esta línea de comandos. Pusimos total ventas igual sum, entre paréntesis, ventas por monto de venta. Y también creamos la medida cantidad total. Cantidad total igual sum, entre paréntesis, ventas por quantity ordered. ¿Ok?
Entonces, eso fue lo que hicimos, las medidas DAX que realizamos para poder realizar nuestro cuadro posteriormente. Ok, una vez que ya tuvimos todo esto, ya estábamos en capacidad de crear nuestro cuadro. Para esto, creamos una nueva página en vista de informes, insertamos el visual de una matriz. Este sí lo vamos a abrir un poquito. Ok, insertamos el visual de una matriz, esta sería nuestra matriz. Asignamos los campos los asignamos en el lado de acá, filas, columnas y valores. En filas pusimos DIN producto, categoría de producto, que sería esto de aquí. En columnas, DIN tiempo de año, 2003, 2004, 2005. Y en valores pusimos total de ventas y cantidad total. ¿Ok? Total ventas, cantidad total. Ok, y en ese momento ya tuvimos generado nuestro cuadro OLAP. Eh, ¿Qué más indicarles sobre esto? Que también podemos trabajar la parte estética del cubo, darle formato. Aquí en objeto visual podemos agrandar tamaños de letra, cambiar tipo de letra, si lo queremos subrayado, si la tabla la queremos con algún color en especial. Entonces todo eso se puede realizar aquí en formato visual. Ok, ¿y qué nos resultó entonces? Nos resultó una matriz tipo CuboLab que cruza categoría de producto por año, mostrando también total ventas y cantidad total, lista para el análisis corporativo. Entonces, eso fue lo que me tocó en mi participación de la práctica número 2. Muchas gracias por la atención prestada, ingeniera. Tenga buenas tardes. Estimada docente, mi nombre es Xiomara Tatiana Rosado Navas. En este video voy a presentar mi parte del proyecto grupal de inteligencia de negocios. Mi responsabilidad fue en la parte número 1, visualizar con propósito, donde trabajé en 2 actividades. Una fue en el panel de ventas y análisis mediante filtro. La herramienta Power BI, en la cual pudimos explorar a través de esta herramienta los diferentes procesos, contribuciones de la data. Estos datos son transformados en información clara, accesible y estratégica para toma de decisiones. Pues en la primera parte procedimos primeramente a cargar la base de datos que previa nos ha sido asignada de la base de datos, en el cual verificamos las columnas innecesarias y conservamos solo las que eran más relevantes. En este caso fueron pedidos, las columnas fecha de pedido, fecha de año, país, categoría, producto, monto de ventas. Además se corrigió los tipos de datos, fechas en el formato que estaban para ponerlos correctos, montos en números decimales y campos de textos bien definidos. Esto garantizó la consistencia y la confiabilidad en este marco de calidad de datos. En la creación de los elementos visuales, explicamos uno por uno, mostrando en la pantalla la tarjeta KPI en total de ventas, mediante la medida TAPS en total de ventas. Utilizamos la fórmula suma más le agregamos sales, data, samples, sales, que era la carga de la base de datos, y específicamente la columna datos. Obtuvimos el valor global de todas las transacciones, reflejándolas en una tarjeta KPI. Gráfico de columnas ventas por país. Este gráfico permitió identificar los países con mayores ventas, destacando a Estados Unidos como mercado más relevante. De nuestro trabajo, me tocó trabajar en los gráficos de torta, esta participación por categoría de productos, mostrando la proporción de ventas por líneas de productos, permitiendo reconocer qué categorías aportan más al mercado.
Y también trabajamos en la parte de segmentación por año. Este filtro dinámico facilitó analizar periodos específicos y comparar resultados entre distintos años. Relacionado con la toma de decisiones, en conjunto, este papel ofrece una visión clara y simplificada de las opciones comerciales. Las visualizaciones que hemos utilizado son esenciales porque permiten analizar información desde múltiples dimensiones. Este panel cumple ese propósito, ayudando a la gerencia a detectar tendencias, priorizar recursos y planificar estrategias de mercado. En la parte 2, consultamos los filtros por año, el uso por año como dimensión temporal. Explicamos la importancia en esta variedad en el campo años por ID. Nos permitió contribuir el análisis temporal de una data, siempre incluyendo la dimensión del tiempo, ya que las decisiones estratégicas dependen de la comparación histórica de los datos. Aplicamos también filtros cruzados, como fueron ventas por año, por producto, por país y por año, permitiéndonos comparar países de distintos. Tuvimos también la medida de DAX. Esto reforzó y hizo el cálculo total de ventas por DAX. Nos permitió garantizar consistencia en todos los análisis, sin importar el nivel de agregación o filtros aplicados. Esto aseguró que las métricas se calculen de manera uniforme en el panel. Pues para concluir, mi aporte consistió en la creación del panel de ventas generales y el uso de consultas y filtros temporales por año. Ambas actividades mostraron cómo Power BI transformó esos datos de aquella base de datos que nos fue asignada en una información clara y estratégica. Esta herramienta permitió a la gerencia responder preguntas claves como cuál es el país más rentable, qué producto generó más ventas, cómo evaluaron la respuesta de cada año, tal como se indicó. El diseño de la data debe estar orientado en el apoyo de toma de decisiones y en la visualización que contribuimos cuando exactamente con un objetivo. De esta manera confirmamos que los datos no tienen valor por sí solos, sino cuando son transformados en conocimiento útil para la organización. Ese es el verdadero poder de la inteligencia de negocios y el uso del Power BI como una herramienta de análisis. Hasta aquí mi corto video, estimada docente, saludos cordiales. Muy buenas, ingeniera. Mi nombre es Kimberly Pizarro, estudiante de la carrera de TICS perteneciente al grupo número 5 de Inteligencia de Negocios. A mí me tocó en la práctica número 1 realizar una tarjeta dentro de Power BI que demuestra el país con más ventas. En la práctica número 2 me tocó hacer un análisis por tamaño de clientes y uso de filtros y marcadores. Primero, para crear la tarjeta que demuestre el país con más ventas, dentro de la que se cargó la base de datos, en la tabla de ventas, yo le puse primero en visualizaciones, le agregué una tarjeta y después le di clic en ventas y le puse nueva medida, para lo cual tuve que colocar un comando donde indique el país con más ventas, el cálculo, y automáticamente dándole enter ya me apareció que Estados Unidos tiene el país con más ventas, que eso estaba en la base de datos. El análisis por tamaño de clientes, tuve que crear asimismo tarjetas, pero que refleje el total de clientes por diferentes tamaños. Primero se creó la primera tarjeta, total clientes grandes, la cual se tuvo que crear primero unas tablas
Después de cargar la base de datos, hacer las limpiezas, entre otros pasos, le di nueva medida. Ahí coloqué ese comando, después le di enter y procedí a realizar las otras tarjetas, total cliente mediano y total cliente pequeño. Una vez creadas las medidas, procedí a arrastrar en visualizaciones las tres tarjetas para después arrastrar las medidas hacia las tarjetas y me refleje los tamaños de los clientes. Después le di clic en visualizaciones, una gráfica de barras, la cual me demuestra los datos de la tabla de ventas con el eje de size. Por último hice el uso de filtros y marcadores, donde tuve que irme en ver, le di clic en marcadores y agregué las vistas general y detallada que me reflejan en la parte superior. Después le di en insertar, le di clic en botones y navegador y marcador para realizar las vistas, bueno, para que refleje las diferentes vistas de un lado a otro. Por ejemplo, acá muestra el funcionamiento al cambio de una vista a otra. Cuando le daba en general, me mostraba las tres gráficas, las tres barras, y cuando le daba en detallado solo me mostraba las más largas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ingeniero. El tema que me tocó a mí es la reflexión, en el cual voy a abordar dos temas muy fundamentales dentro del ámbito del análisis de datos e inteligencia de negocios. Como primero tenemos las diferencias entre las tablas transaccionales y el modelo Data Warehouse. Y como segundo tema tenemos las ventajas que ofrece el cubo OLAP para el análisis de diferentes dimensiones. Estos conceptos, aunque estén relacionados, cumplen con funciones muy distintas dentro del ecosistema de información empresarial. Comprenderlos es esencial para entender cómo se transforman los datos, conocimiento útil para la toma de decisiones. Tenemos qué diferencias existen entre las tablas transaccionales y el modelo Data Warehouse. Empezamos con las tablas transaccionales. Esas tablas forman parte de los sistemas operacionales, es decir, de las bases de datos que registran las actividades diarias de una organización. Por ejemplo, cuando un cliente realiza una compra, el sistema de ventas guarda los datos de la transacción: fecha, producto, cantidad, precio y cliente. Lo mismo ocurre con los pagos y los pedidos o las devoluciones. Su principal propósito es registrar operaciones con rapidez y precisión, asegurando la integridad de los datos. Por eso están diseñadas para manejar inserciones y actualizaciones e eliminaciones frecuentes, optimizando la velocidad y rendimiento en tiempo real. Sin embargo, ese tipo de estructura no es ideal para el análisis complejos. ¿Por qué? Porque las tablas transaccionales contienen datos altamente detallados y normalizados, es decir, distribuidos en muchas tablas para evitar la redundancia. Esto las hace eficientes para registrar información, pero poco prácticas para analizar grandes volúmenes históricos o realizar consultas que involucren múltiples variables. En cambio, un data warehouse cumple una función completamente distinta. Podemos decir que actúa como una gran bodega de datos donde se integran los registros de distintas fuentes transaccionales. Además de almacenarlos, los datos se limpian, transforman y organizan, garantizando su calidad y coherencia. El modelo de un data warehouse se basa principalmente en hechos y dimensiones. Las tablas de hechos contienen los eventos o métricas principales del negocio, por ejemplo, ventas o ingresos, mientras que las tablas de dimensiones representan los contextos de análisis, como el cliente, el producto, la región, el tiempo. Ya. Mientras que tenemos las ventajas del cubo OLAP. Ahora pasamos a nuestro segundo punto. OLAP
significa un procesamiento analítico en línea. Es una herramienta que permite analizar la información desde múltiples perspectivas o dimensiones, de forma rápida y flexible. Podemos imaginar un cubo OLAP como un cubo tridimensional de datos, donde la caja eje representa una dimensión distinta. Por ejemplo, tiempo, producto y región, que aquí tenemos en nuestra imagen como se puede ver. Dentro del cubo, cada celda contiene un valor numérico como total de ventas. Gracias a esa estructura multidimensional, el usuario puede explorar los datos de muchas maneras. Por ejemplo, puede sumar las ventas por región, detallar las ventas por producto o comparar los resultados entre meses o años. El cubo OLAP permite operaciones muy útiles. El drill down, que consiste en profundizar en los detalles. Por ejemplo, pasar de las ventas anuales a las ventas mensuales o diarias. Tenemos el roll out, que hace lo contrario, agrupar información para obtener una visión más general. Y tenemos el silence and dice, que nos permite rebanar el cubo filtrando los datos según ciertas condiciones, como una zona específica o una categoría de producto. Una gran ventaja del cubo Lab es que es más procesado y optimizado para consultas analíticas. Eso significa que, a diferencia de una base transaccional donde cada consulta se calcula desde cero, el cubo ya tiene los cálculos preparados. Por eso, las respuestas son mucho más rápidas. Incluye antes de preguntas complejas o sobre grandes volúmenes. Como conclusión tenemos que las tablas transaccionales y el Data Warehouse cumplen funciones complementarias, mientras que las primeras se enfocan en registrar y mantener la operación del día a día. El segundo consolida esa información para el análisis estratégico. Por su parte, los cubos OLAP son una extensión del Data Warehouse que potencia el análisis desde distintas perspectivas, facilitando la exploración de datos de manera rápida y dinámica. En un entorno empresarial donde la información es poder, contar con esas herramientas permite convertir los datos en conocimiento y el conocimiento en decisiones inteligentes y oportunas. Por eso, el dominio de esos conceptos no solo es técnico, sino también estratégico, ya que marca la diferencia entre una organización que simplemente registra información y otra que realmente utiliza para crecer y mejorar. Muchas gracias, ingeniero. Doy el paso a mi siguiente compañera. Buen día, mi nombre es Sócrates Rivera. Vamos a proceder con la exposición. Entonces, tenemos que en Power BI las jerarquías de tiempo no son solo una opción estética, son una herramienta estratégica, ya que al estructurar nuestros datos por año, trimestre, mes y día, logramos una navegación intuitiva que permite al usuario explorar la información con más profundidad. Esto es especialmente útil cuando queremos detectar patrones estacionales, comparar periodos o entender el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo. Sin jerarquías, el análisis se vuelve plano y poco flexible. También tenemos la aplicación de gráficos de línea con jerarquías de tiempo. Cuando combinamos jerarquías de tiempo con un gráfico de línea, el resultado es una visualización más poderosa. Podemos ver cómo evoluciona una métrica a lo largo del tiempo y además podemos profundizar en los datos con un solo clic. Por ejemplo, si estamos analizando ventas anuales, podemos descender hasta el nivel mensual o incluso el diario para entender qué está impulsando los cambios. Esta capacidad de Drill Drone convierte el gráfico en una herramienta interactiva y más analítica. También tenemos la segmentación de datos en Power BI. Power BI transforma la forma en que interactuamos con los informes. Los segmentadores permiten al usuario elegir qué parte del conjunto de datos quiere ver, ya sea por fecha, categoría, región o cualquier otro campo que puede ser relevante al momento de nuestra presentación. Esto no solo mejora la experiencia, sino también empodera al usuario para hacer el análisis
con un pensamiento más personalizado, sin necesidad de modificar el modelo. En contextos comunitarios o educativos, esta flexibilidad va a ser esencial al momento de analizar todos los datos en Power BI. También tenemos los filtros de Power BI. En Power BI son como lentes que nos permiten enfocar el análisis. Podemos aplicarlos a una visualización específica y a toda la página o incluso a un reporte completo. Esto nos da control total sobre los datos que se muestran y cómo se interpretan. Por ejemplo, si queremos analizar los datos de una comunidad rural en un periodo determinado, los filtros nos permiten aislar esta información sin alterar el resto del modelo. Son esenciales para lograr precisión y relevancia en nuestros informes. Cuando integramos una integración inteligente para el análisis efectivo, ¿no? Cuando integramos jerarquías de tiempo, gráficos de líneas, segmentadores y filtros, estamos construyendo un entorno de análisis robusto. Power BI no solo nos permite visualizar datos, sino también contar con historias con ellos. También en nuestros proyectos comunitarios o académicos, incluso en las empresas, esta capacidad es clave para comunicar hallazgos, justificar las decisiones y empoderar a los beneficiarios con información clara desde el principio. La inteligencia visual no es un lujo y ahora es una necesidad para un mejor entendimiento de lo que está pasando en una empresa, en un negocio. Gracias.